entran por una de los cráteres, se abre, entran las naves y ve que hay una base allí. Y esa base hay muchas razas. Y a él le permiten ver también ahí por sus visores y todo el tema, qué es lo que van a hacer. Tuvo la visita de los hombres de negro acá en Colombia y se presentaron en su oficina y lo invitaron a ir a Washington en comunión con la NASA y le hicieron unas pruebas. Y claro, dijo, no, yo no la puedo perder y se inclinó a recogerla y ya cuando se incorporó vio que habían 3 naves sobre el bosque y estaban En chorreando el agua. programa de hoy rendiremos un homenaje a Enrique Castillo Rincón, un destacado contactado que dedicó su vida a difundir su verdad sobre el contacto con seres de otros mundos. Su hija, Daiyaini Castillo, nos hablará de las experiencias y el invaluable conocimiento que compartió su padre. Únete a nosotros para revivir la historia de Enrique Castillo y comprender mejor el mensaje que dejó para la humanidad. Hola y bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. Buenas tardes de aquí de España, buenos días allí en Colombia. Bienvenida de nuevo a Confesiones Extraterrestres. Hola Julio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, un saludo a todas las personas que nos escuchan y espero que sea muy interesante esta charla que vamos a tener y contarles toda la experiencia que tuviera mi padre con seres extraterrestres provenientes de Andrómeda, las Pléyades, Venus, Manet, sexta dimensión y bueno, toda esta maravillosa las circunstancias que rodearon este contacto e información que recibió mi padre para la humanidad. Efectivamente. Bueno, ¿quién fue Enrique Castillo Rincón? Cuéntanos si puede ser antes de ese primer contacto. ¿Quién era tu padre? Claro que sí, Julio. Mi padre fue un ingeniero de telecomunicaciones, nació en Costa Rica. Y tuvo unas experiencias muy interesantes antes de ese gran contacto que, que pues bueno, está denominado uno de los 3 mejores contactos del siglo. Pues para iniciar me gustaría contarles que a papá lo investigaron personas muy importantes a nivel planetario, psicólogos, investigadores, escritores, y además de ello también en su experiencia extraterrestre tuvo la visita de los hombres de negro acá en Colombia y se presentaron en su oficina y lo invitaron a ir a Washington en comunión con la NASA y le hicieron unas pruebas, de lo cual lo sacaron de Bogotá sin ningún tipo de documento, pasaporte, visa, nada. Papá pensó que era como ir y volver y siempre duró varios días allí, donde le hicieron pentotal sódico y regresión en 5.º grado para verificar que la experiencia o toda la información que le estaba contando era real. Bueno, en el año 63, en Costa Rica, hubo la visita del presidente Kennedy, pero en ese momento empezaron unos fallos en la electricidad los cuales llevaron a que le dijeran a los ingenieros que estaban a cargo de esto en las torres que estaban ubicadas en el volcán Irazú, ir a ver qué era lo que estaba sucediendo. Uno de esos ingenieros era mi padre. Subieron 2 para ver qué era lo que pasaba y para su sorpresa, llegando allá al volcán, se encontraron con que salieron unos platillos voladores de dentro del volcán, aproximadamente entre 30 y 50 metros de diámetro, lo cual obviamente sorprendió a estos 2 ingenieros intensamente al ver unas naves tan cerca, así como las conocemos, platillo, cúpula, etcétera. Eh,
Y pues bueno, eso fue sorprendente porque no sabían qué decir al bajar, que el daño o el problema de la electricidad en ese momento en Costa Rica era que obedecía precisamente a unos ovnis. Más tarde papá viaja a Venezuela, a Caracas, por temas de trabajo, y en el año 69 tiene un encuentro con un hombre muy especial en toda esta historia. Él va a cine solo a ver la película Barbarella, que para todos ustedes van a nuevamente a sacarla este 2025 se estrena, que me parece fantástico, ya serían 52 años del contacto. Eh, se encuentra con un hombre de aspecto europeo. Él se acerca a mi padre y le dice que si le puede comprar una entrada, pues él va solo y que recientemente estaba en el país por temas laborales. Le pregunta que si iba solo. Mi papá le dice que sí, obviamente, y entran a ver la película de ciencia ficción. Este hombre llamado Cyril Weiss y le cuestiona a papá acerca de el tema de si había vida en otros mundos, su concepto de Dios. Y Cyril Weiss decía, mi padre, no, esto no puede ser real, yo sí no creo que exista vida en otros planetas, no se ha podido identificar, ni investigar, ni corroborar este tema, yo no creo que sea así, la NASA no ha dicho nada. Es muy complejo. Y papá sí decía, no, sí tiene que haber vida en otros planetas porque esto es muy grande, no puede ser que la concepción de Dios se someta tan pequeñito solo la existencia en este planeta. Hicieron una gran amistad durante varios meses. Cyril Bay se despide de mi padre, le dice que pues se escribirán en ese momento carta, cosa que nunca ocurrió, por supuesto, nunca ocurrió. Y ya padre viene a crear una empresa con otro ingeniero amigo en Bogotá y se traslada para los años 70. En ese año 73 es donde empieza todo este tema del contacto de mi padre. Para su sorpresa, entra una llamada telefónica a la empresa donde mi mamá trabajaba, mi papá tuvo 3 matrimonios, nosotros somos del segundo matrimonio, que es donde le pasan todas las cosas a mi padre del contacto, y allá se conocen. Y ella recibe esa llamada y es una mujer llamada Karenka. Le dice que viene de México, que viene buscando al ingeniero Enrique Castillo Rincón, porque ella es contactada con seres extraterrestres y le dieron toda la información, los datos para ponerse en contacto directo con él, que era importantísimo porque él también iba a ser contactado. Por supuesto, cualquier persona que reciba una llamada de estos, Dios mío, esta mujer se enloqueció, ¿qué pasó? Sin embargo, con estas investigaciones que venía haciendo mi padre antes y con más ahínco después de esa experiencia extraterrestre que tuvo de avistamiento ovni tan directo, pues eso estaba en el ambiente dentro de las conversaciones, el tema extraterrestre. Mi mamá hace el contacto de la llamada con ellos dos, con los dos ingenieros, para que escuchen a esta mujer. Y le narra, obviamente, que la necesidad de encontrarse para explicarle cómo se debía hacer el contacto, que ella venía a dictar unas conferencias, unos talleres, que les gustaría, pues obviamente a ella le gustaría que fuera a ver esta información. Se citan en un lugar acá en Bogotá y conversan sobre ese tema. Ella hace parte o hizo parte del grupo de contacto de Marla en México, que allí también recibió Marla una información amplísima de carácter espiritual también y de sanación. Y bueno, se encuentran, van a los talleres, toman todo el curso, se hace un grupo de amigos que es preciso para el tema del contacto en ese momento y se inician los protocolos de contacto, estando Marla presente. Cuando empiezan a recibir los contactos y queda establecido ya, digamos, esa comunicación, Marla se devuelve a México, hasta donde yo sé, ellos nunca se volvieron a ver nuevamente. Perdón, Karenka regresa a México y empieza el contacto directo de manera telepática y psicográfica con mi padre. Eso dura del 73 al año 76, donde mi padre recibe más de 200 mensajes, son de carácter profético y espiritual.
de cambios geológicos, sociales, políticos y de grandes adelantos que tendría el ser humano para estas generaciones. Estuvo 5 veces en nave, lo llevaron a diferentes lugares y le entregaron una información vital para el ser humano. Digamos que podría ser ahí ya un poco el resumen de tan vasta información y experiencia que tuviera mi padre. Sí, lo ha resumido muy bien, perfecto. Bueno, pasemos a... Bueno, ¿qué te dijo él cuando vio esos ovnis en el volcán Irazú? O sea, ¿qué te dijo él? Bueno, eso pasaron varios años, obviamente, para poderme él Sí, charlar directamente ya pero estando. ¿qué te contaba de esa experiencia? ¿Qué sintió él en Y eso fue ese momento? sorprendente para los dos, porque ellos quedaron así, pues, ¿qué es esto? ¿Es real? ¿Nos van a hacer algo? Y como sabían por libros, por investigaciones, por revistas, que podrían también tener alguna afectación de radiación. Por ejemplo, ellos bajaron y de una fueron a un hospital a hacerse revisar, a ver si tenían algún tipo de radiación o alguna afectación, la cual era cero, no tenían nada raro. Pero fue una sorpresa impresionante. Papá comentaba en detalle, Julio, que del ovni, que de la cúpula salió como a manera de un telescopio, por decirlo así, o un visor que se acercó hacia ellos. Como para poderlos ver más detalladamente, o fue intencional, obviamente, esa acción de la nave. Y fue increíble, ellos sabían que el problema de la luz era porque esas naves estaban ahí ya después de tener ese avistamiento. Impactante, sobre todo impactante, ellos bajaron del volcán, papá le preguntó a los pobladores bajando, como, vengan, ustedes habían visto esto, es que acabamos de ver esto, y la gente normal, como pasa ahora en muchas partes del mundo, ah, sí, esos son los platillos voladores, claro, esos entran y salen del volcán cada rato, muy normal, entonces mi papá era como, wow, esto es increíble, pues eso le da a unos como emoción, por supuesto, y él estaba muy contento de haber tenido esa experiencia. Claro que sí. Bueno, sí suele pasar que unas veces en esos sitios las personas lo ven como algo natural, que Uh -huh. debería ser así en general, pero es como que esa persona más sencilla, entre comillas, tiene ese acceso a verlo a diario o prácticamente a diario, cada 2 por 3 y ya ni se asombra, o sea, es algo habitual y normal. Sí. Efectivamente, claro, tu padre, claro, cuando lo vio, pues claro, y esto que pero desde luego, claro, debería ser un impacto impresionante. Sí, A raíz de ahí empezó ya a hacer un tipo de investigación. sí, con más ahínco, digamos, más necesidad de averiguar sobre ese tema, lo hizo. Papá siempre tenía como álbumes donde recortaba artículos del periódico y tenía colección de revistas, de libros acerca de todos estos temas y seguía, por supuesto, porque eso en los años 70, 60, 70 fue un boom. A través de la escritura salían todas estas investigaciones o casos, por supuesto, hasta el momento hay en investigación. Se comentaba muchísimo. Entonces, no sé si recuerdas que estaba la revista Duda, creo que era Duda, que me acuerdo, que hacía todo este tipo de publicaciones paranormales y de temas de contacto o abducciones. Entonces, por eso para él era reconocido el tema de que vio el platillo volador, qué podría suceder, etcétera. Muy interesante. Bueno, desde ese año, desde el 63 al 73, no vio nada. No, 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 nada así de impactante o algo así, no, solamente ese evento que es muy importante, el de Cyril Weiss, ese encuentro con este hombre y por qué. Imagínate que para el primer encuentro que tuvo mi padre, que fue en noviembre también, noviembre del 73, a él le dicen que va a tener un encuentro físico y le proyectan en su mente, que es lo que uno puede ver como una película, pues no es un ensueño, una idea, sino una proyección. ¿Cuál es el lugar de encuentro? Y lo citan en una de las 7 lagunas sagradas que tenemos acá en Colombia, que debía ir vestido de campesino para ese encuentro y solo, por supuesto. Le dieron una hora, el día, debía trasladarse hasta allá
para tener ese encuentro. Y es muy emocionante también, y creo que ahí sí fue una experiencia muy fuerte, vivencial, física, porque al llegar él a la laguna, primero estuvo pues solo un tiempito, le dijeron que ubicara ese lugar específico, el árbol que le habían mostrado en el bosque, porque le dejarían una esfera de un tamaño de una pelota de golf ahí en las raíces y que él debía recogerla para que ellos supieran que habría llegado. Entonces papá la busca, la encuentra, la toma en sus manos, se calienta de tal manera que él la suelta. Y claro, dijo, no, yo no la puedo perder y se inclinó a recogerla y ya cuando se incorporó vio que habían 3 naves sobre el bosque y estaban chorreando agua. Y entonces acá ese detalle es importantísimo, no solamente en ese momento, sino a hoy, porque corrobora todas esas historias, pues que estas naves tienen bases en el agua, en las lagunas, en los mares. Muy interesante también. Y empieza a ver unos seres en escafandra que se van acercando a él. Entonces, por supuesto, mentalmente, telepáticamente le decían, Enrique, no temas, no te vamos a hacer daño, se lo repitieron muchas veces, hasta un punto donde ellos le dijeron, mira, Enrique, si tú crees que no estás listo, no estás preparado, lo dejamos para otro día, pero este encuentro es vital para el ser humano. Y ahí papá, digo yo, respiró profundo, dijo, no, continuemos. Entonces le dicen, ok, Enrique, si quieres continuamos, vamos a subirte a bordo, por favor, no te muevas porque vamos a acercar un navío. Acercan el ovni cual película, lo ponen sobre él y esa luz que vemos en todas las películas, pues cae sobre él y él empieza a ver que empiezan a saltar las piedras que están a la orilla de la laguna y empieza a sentir un cosquilleo en todo el cuerpo y lo empiezan a elevar más de 30, 35 metros y él siente mirar hacia abajo y claro, le debió haber dado vértigo y se movió un poquito y vio que esa luz era sólida. Y él pensaba, no, si me sueltan de aquí, me mato, porque estaba muy alto. Sin embargo, pues ya estuvo en la nave y se encuentra en un lugar, en una sala, que pues obviamente no es como nuestras viviendas, que tienen los ángulos, las esquinas, no había luz, no había nada, no podía sentarse, poner algo, pero sí estaba iluminado. Entonces lo primero que él dice, ve, tan extraño, miraba por todas partes, no hay un bombillo, una luz, pero hay luz dentro del lugar. No había una ventana, una puerta, algo que él pudiera como ver. Y telepáticamente le dan la bienvenida y le dicen que se quite la ropa. Eso le tuvieron que decir varias veces. Entonces mi papá como que, bueno, se desvistió y se dejó en ropa interior y le decían, Enrique, desvístete. Y decía, no, y me da vergüenza desnudarme, pero en la insistencia entendí que tenía que también quitarme la ropa interior. Se la quitó y empezó a salir un humo grisáceo con un olor a lima, limón. Invadió ese espacio y mi papá pensaba en las cámaras de gas nazi. Entonces, telepáticamente le decían, tranquilo, Enrique, no te vamos a hacer daño. Por supuesto, ya después hay un entendimiento que hay una desinfección de su ropa y de su cuerpo con este tema, con esta acción que sucedió en ese momento. Ya después le dicen, Enrique, vístete. Mi papá jocosamente siempre contigo, no, ay, si yo no esperé a que me dijeran 2 veces, yo me vestí rapidito. Y bueno, y él nota algo muy particular que cuando se estaba desvistiendo, se quita el sombrero y entonces lo va a poner en el piso y no hace sombra. Entonces eso le causó mucha curiosidad, la ruana y no hace sombra. Dijo, ve tan raro esto. Se quitó el pantalón y se cayó una moneda al piso y no sonó. Esas cosas le quedaron ahí a mi padre de detalles en la mente. Ya después entran unos seres así como, se abrió una escotilla, puerta, como lo podamos llamar, y entraron unos seres vestidos con esos trajes ajustados, rubios, blancos, y uno de ellos le dice, Enrique, bienvenido. Mi papá, no, le dice le dice, Enrique, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo soy Cyril, no, perdón. Bienvenido, entonces, mucho gusto, soy Enrique Castillo. Y entonces él le dice, ¿cómo estás, Enrique? Soy Cyril Weiss. Mucho gusto, Enrique Castillo. Enrique, soy Cyril Weiss. Mucho gusto, Enrique Castillo. Entonces Cyril le dice, Enrique, ¿no te acuerdas de mí? Entonces mi papá se quedó pensando
Y entonces dice mi papá, yo ahí lo reconocí cuando él ya me dijo como, claro, debía ser como el impacto, y que se iba a imaginar que no iba a encontrar a alguien conocido. Y dice, Enrique, nos conocimos en el cine en Caracas. Mi papá, ay, Cyril, a ti también te trajeron, no puede ser. Entonces Cyril Weiss, pues claro, el abrazo como lo conocemos aquí nosotros, así, y le dice, no, Enrique, yo soy parte de la tripulación. Entonces mi papá, ¿cómo así? ¡Wow! Y mi papá decía, yo no lo reconocí, primero porque uno nunca se imagina que alguien conocido va a estar allá arriba. Dos, porque estaba en un traje ceñido, rubio, el cabello largo, y sus rasgos eran más finos. Los de nosotros todavía, pues obviamente en cambio esa piel perfecta, decía mi padre, los ojos almendrados más achinaditos, la nariz es súper sutil, y lo mismo los labios, la comisura de los labios son más pequeños, rasgaditos, pequeñitos. Decía, es increíble, o sea, sí hay un cambio en los rasgos, y eso quiere decir que cuando Cyril Weiss estuvo acá, se acercó más a la fisionomía nuestra, independientemente que la tuviera europea, porque mi papá lo denominó el suizo, pues él decía que venía de allí por temas empresariales. Entonces, él decía, claro, yo no lo reconocía ahí, pero ya después entró en confianza. Entonces, mira la importancia o unicidad de este contacto también, que primero lo contactan años atrás, le muestran las naves, se hace una amistad de hermandad entre ellos para poder eh, recibirlo en la nave, que mi papá se sintiera a gusto, confiado y pudiera recibir toda esta información que recibió en ese tiempo. Wow, impresionante, impresionante. ¿Alguna vez le explicó Silvay algo en relación a esa apariencia, por qué se le cambiaba? Le manifestaba de esa manera, pero porque se transformaba o algo, no sé. ¿Le habló alguna vez algo de eso? No, no le habló algo en específico sobre por qué tenía unos rasgos más sutiles en la nave, que realmente no es que sea una transformación brutal que uno diga, uy, era esta persona y ya me apareció diferente, sino que sus rasgos eran más finos, más sutiles. Pero no hablaron exactamente de ese punto, ¿no? Mi papá nunca tuvo esa pregunta durante el contacto. Tuvo otras mil preguntas, Seguro. como por qué a él, de dónde venían, cómo viajaban en el tiempo, que si eran eternos, el concepto de Dios, bueno, todo ese tipo de cosas más bien por ahí. Tu padre fue sacerdote mormón. Explícanos ese proceso de Sí. que fue y después dejó de ser. Explícanos. Mira, eso fue muy interesante porque esa es la búsqueda espiritual desde el individuo. Cada quien busca esas respuestas acerca de quiénes somos, quién nos creó, qué es ese concepto de Dios, cómo acercarse a Él. Y papá lo encuentra en esta congregación mormona. Él llegó a sacerdote mormón y cuando conoció a Cyril Weiss, por ejemplo, lo invitó a la congregación varias veces. Y allí sucede algo muy interesante estando en presencia de Cyril Weiss, y era que había un personaje, un señor, pues, que quería pertenecer a la comunidad. Era amigo de papá, lo conocía, sabía del buen ser humano que era en sus acciones, en su sentir, en su obrar, y van a esa congregación y piden, obviamente, que él quiere hacer parte de los mormones. Pues resulta que este hombre era de raza negra y le negaron la entrada por ser negro. En ese momento papá entró como en, ¿qué es esto? En crisis existencial y espiritual. Y dice, ¿cómo es posible, por favor, que él es un mejor ser humano que yo, con todo lo que yo conozco y sé de él, y le niegan la entrada a esta congregación única y exclusivamente por ser de color negro? Si todos somos hijos de Dios, somos la creación de Él, no puede ser que esté sucediendo esto. Esto no viene de Dios, esto no está conectado con Dios. Y ahí entra en esa crisis y él sale inmediatamente del sacerdocio mormón, se retira, porque dice, esto no es Dios, aquí no está Dios, esta no es el camino para encontrarlo. Eso fue lo que sucedió tan fuerte en su interior,
en esta acción que le permitió pues salir de allí y hacer una búsqueda en otras cosas, formas, sobre sus vacíos espirituales, ¿no? Ujú. Normal. ¿Eso fue, en qué año fue eso? ¿Cuándo dejó de Del serlo? 69, del 69 al 70, fue, del 69 porque Cyril Weiss estaba con él. Ajá. Vale, o sea, eso era también, se puede decir una prueba para ver, vamos, yo lo veo así por lo menos, para ¿Mm? saber de qué pata estaba hecho tu padre. Claro, por supuesto, cada cosa, cada cosa. Mira que también yo analizo pues estas circunstancias, pues me parece muy interesante que le hicieron como un seguimiento, le hicieron preguntas, fueron y vieron a ver qué. Hubo varios detalles así que me imagino que era analizando a mi padre si estaba listo en ese momento realmente para enfrentar esta experiencia, para escucharla, para vivenciarla y que fuera un potencial futuro mensajero para el planeta. Tu padre cuando empezó a hablar de estos temas a nivel ya público, ¿cómo lo veía la gente? ¿Cómo lo trataba la gente? A nivel No, general, estamos diciendo. mal, loco, desquiciado, mejor dicho, se deschavetó mi padre Cuando en yo vi el esa. reloj, que ya había pasado rato de estar hablando, haciendo preguntas, el reloj estaba parado a las 2:25, a la hora que entré en el campo, ¿no? De las naves. Se paró el reloj, era un Rolex automático, se paró. Entonces me dijo, aquí no te va a funcionar. Entonces ya pensé en eso. Entonces después dije yo, ya que estamos aquí, ¿por qué no me dan una vueltita para volar a bordo de la nave? Entonces me dice, desde que tú entraste estamos en vuelo. Dije, pero ¿cómo va a ser? Yo pensé que era que tenían que amarrarme o ponerme algo especial. Y me dijeron, si estamos en movimiento, y se ven con nosotros. Y salieron y me subí por una escalerilla casi de caracol a un piso alto. Y habían otros hombres ahí trabajando. Vi cuando llegaron, miraron, saludaron así nada más y siguieron haciendo sus menesteres. Vi que salieron unos mapas de las paredes, vi colores como color sepia, vi la Vía Láctea, pero de una manera totalmente diferente a como yo he visto las fotos de aquí. Nos mostraron el planeta Tierra. Vi que habían entre planeta y planeta, habían unas líneas totalmente, perfectamente claras. Dice, cuando estas líneas indican que nosotros tenemos intercambio con estas civilizaciones. En esa época, no, perdió amigos, temas laborales ya más adelante, porque él decidió por su propia voluntad divulgar esto a donde más pudiera, habló con presidentes, congresistas, gente importante, envió la información a escritores, investigadores en el mundo a través de cartas, escribió 2 libros que se llaman Omni Gran Alborada Humana, que pues si los quieren leer, por supuesto, yo te dejo todas las redes para que les compartas porque tengo canal en Telegram que es privado y solo por el link pudieran entrar y allí pueden encontrar los 2 libros de mi padre gratuitos, que eso tiene todo un sentido también haberlos podido poner en PDF para que llegue esa información a todas las personas y encuentren todos estos mensajes tan importantes para la humanidad. Claro que sí. De hecho, bueno, me lo he apuntado aquí para que no se me olvide porque me gustaría leerlo a mí también. Yo te los paso ahora. No he tenido oportunidad, no he tenido oportunidad. ¿Quién era esto de este primer contacto en el año 73? ¿Quién eran estos? ¿De dónde venían? De Pléyades. Cyril Weiss desde Pléyades. ¿Qué es lo que le explicaron en ese primer contacto? O sea, ¿de qué hablaron? En general de muchas cosas, pero bueno, ¿de qué hablaron? Sí, por supuesto. Ahí es importante que dentro de esos primeros contactos que tuvo mi padre con el grupo de amigos, entraron los de Andrómeda. Y los de Andrómeda le explican a mi padre y al grupo que ellos están muy, muy, pero muy avanzados tecnológica y espiritualmente. Y que hay una unión que se llama la Hermandad Cósmico Solar, de la cual hacen parte diferentes razas dentro del universo y que están ayudando, sobre todo en ese momento del planeta Tierra, porque estamos en los primeros estadios evolutivos. Y eso es muy importante porque mucha gente contactada o canalizadora dice que eso somos el non plus ultra, pero resulta que estamos súper, súper allá empezando.
Estamos muy bajitos, digamos, dentro de lo que existe del desarrollo del hombre cósmico universal, que a ello es donde nosotros pertenecemos a esa fórmula, hombre cósmico universal. Y hacen una referencia, pues para la gente es fuerte, a mí nunca me ha parecido fuerte, pero la gente se toca con eso, supongo que es problemas de egos, que nosotros somos como la basurita de esa creación del universo. Y es porque estamos en unos estadios muy vibratorios muy bajos, no solamente por el tema evolutivo, sino en vibración, y que no hemos podido salir de allí y que envían a unas civilizaciones, y en este caso le dicen te vamos a dejar contactados con las Pléyades, porque en este caso ellos han pasado por guerras así como ustedes y han estado invadidos de la fuerza oscura y la fuerza negativa que conocemos nosotros. Ellos lo llaman la otra fuerza y que era vital para nuestro planeta tener una ayuda para por fin salir de aquí y dar un paso adelante en nuestra evolución. Porque ya con toda la información que le dan a papá, pues bueno, estos estadios son de 25.000 años y que este planeta era un planeta cárcel. Y era un planeta cárcel porque no se permitía salir del planeta hasta que vibracionalmente no se cumplieran unos objetivos dentro de esa parte evolutiva. Pues claro, mi papá eso decía, no, alguna vez lo comenté y eso fue durísimo y dijeron, no, pero ¿quién se creen? ¿Cómo nos van a tratar así? ¿Pero qué se les pasa? Y yo, oh, por Dios. Entonces papá dejó de comentar esto, a mí me encanta comentarlo. Es más, creo que yo empecé a hablar sobre eso, me fascina, de causar eso en la gente, o sea, que la gente que se cree tan elevada, con el aura y la aureola y las alas, y que ya soy de las Pléyades y de Sirio, y que yo aquí no vuelvo. Yo, ay, por Dios, o sea, nos falta un entendimiento amplísimo sobre todas estas cosas. Entonces, aterrizar la gente también me encanta. Y bueno, el tema es que, pues eso fue muy fuerte para el grupo y para las personas que escucharon esto, y ahora también que me lo escuchan, y por ello dejan a papá con el grupo de las Pléyades. Ahí es donde ya empieza ese contacto, y en este primer encuentro físico en Omni, pues mi padre lo primero que pregunta es, bueno, ¿y por qué a mí? Entonces el comandante de la nave, Kramacán, le dice, ¿tú sabes por qué? Sí, papá, como que, uy, bueno, ¿ustedes de dónde vienen? Venimos de las Pléyades. Y mi papá, ¿cómo así? O sea, eso es lejísimos. ¿Cuántos miles de años vienen viajando? Y si es así, entonces ustedes son eternos. Entonces le decían, no, Enrique, acabamos de salir. Y papá no entendía cómo es eso. Entonces nosotros tenemos acá el entendimiento del espacio-tiempo, pero no existe. Y le dicen que existe un continuo instante y todo sucede al mismo tiempo, que es muy interesante esos términos, para de alguna manera o dentro de nuestra evolución poderlo entender o vislumbrar. Entonces, papá queda súper asombrado, él le pregunta también sobre el concepto de Dios, que cuáles, que tantas religiones que hay acá, cuál es el verdadero Dios, o cómo saber. Entonces le dicen que no, que ninguna, que lo único definitivamente en que confluyen las religiones es que existe un Dios que lo creó todo. Ellos lo llaman el gran ignominado, porque no hay una palabra o concepto que pueda describir su energía, y es el creador de absolutamente todo. Entonces, muy, muy interesante también. Le hablan a mi padre, le cuentan también que ellos han venido desde siempre a enseñar al ser humano, al planeta Tierra, y que han instruido a grandes civilizaciones, como la Inca, la Maya, y que han dejado todas estas estructuras a nivel planetario, que nunca hemos estado solos, que siempre nos han estado instruyendo en absolutamente todo, desde la creación nuestra y que esa llegada nuestra acá al planeta. Es muy interesante, me parece. Que ellos están entre nosotros desde siempre, que hay varias maneras en que la hacen una desde la parte holográfica, otra que vienen así como hizo Cyril Weiss y hacen ciertos, ¿cómo decirlo?, incursiones dentro del ser humano y vuelven y salen, y otra que es que específicamente nacen
en familias específicas a nivel planetario para tener una incidencia y ayuda dentro de la evolución del ser humano, que lo han hecho siempre. Le hablan a papá en ese primer encuentro también sobre la Tercera Guerra Mundial y le dicen que es inevitable que se dé. Ellos vieron, obviamente, la consecuencia de lo que estaba sucediendo a nivel planetario y que por eso ellos venían en ese momento, en ese tiempo y estaban haciendo esas incursiones con otros contactos a nivel mundial porque veían esa importancia de decirle, venga, ser humano, les está a punto de pasar esto, es grave, prepárense. Es como el último eh, movimiento que ellos hicieron para ver si despertábamos y existía esa posibilidad de continuar en nuestro estadio evolutivo. En relación a todo esto, papá pregunta precisamente por lo de Sodoma y Gomorra, que cómo había pasado eso, que por qué, porque él tuvo un entendimiento que como que, uy, nos han reiniciado varias veces y ellos dicen, sí, Enrique, nosotros fuimos los que hicimos eso, fue necesario y eso viene también por un acuerdo de seres muy elevados y que están en conocimiento de todo lo que pasa en este universo y fue, digamos, programado. No es como que, ay, esos que pereza los de allá, chun, hagámosle allá la desaparición. No, eso obedece a un plan cósmico, eso que sucedió allá. Y que estábamos a puertas de que sucediera exactamente lo mismo y que estaban haciendo estas incidencias para ver si había un cambio y se podía de alguna manera elevar la frecuencia para que los seres humanos pudieran llegar por fin a ese estadio el cual hemos venido trabajando por tanto tiempo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del ser humano? Evolucionar. Como todo. El Sí. ser humano es un experimento de ella, entonces, por lo que estás diciendo. Pero mira que yo no lo considero como un experimento, Bueno, porque ellos hablan de la fórmula hombre cósmico universal, que la creó Dios y todos hacemos parte de ella. ellos aprenden algo de nosotros. Por supuesto que sí. Ellos, por ejemplo, comentaban a mi padre que teníamos unos desarrollos muy interesantes e importantes en la música, en el arte, en la danza, que también se había desarrollado la compasión, que eso es algo que no se ha vivido, digamos, en otras experiencias de vida en otros planetas, y que eso obedece, y muchas otras cosas más, al tema de la experiencia en el planeta Tierra, que ha estado involucrada todo el tiempo por el dolor y el sufrimiento, y por las guerras, por supuesto. Entonces, que se ha desarrollado un nivel, o no, no es un nivel, sino una manera u otras formas de concebir el amor, hasta tal punto que tú puedes dar la vida por otro ser humano. Esa compasión, ese resguardo por el otro ser, o sea, habían cosas muy importantes que se habían desarrollado en el ser humano a nivel del planeta Tierra y que por eso era tan visitado por otras razas, tan visto y que teníamos obviamente tanta ayuda y los ojos encima para poder rescatar esas energías que estaban listas para el siguiente paso evolutivo, para que no se perdiera eso y se pudiera avanzar. Entonces sí tenemos muchas cosas de las cuales ellos han aprendido. El humor, decían que el humor es muy, muy del planeta Tierra, por ejemplo, no la risa, no la alegría, porque ellos dicen que para el alma, el espíritu, cada molécula nuestra es indispensable estar riendo, porque es una frecuencia que eleva, que da bienestar. Pero sí el humor como está creado como tal a nivel planetario es algo muy nuestro. Por eso ellos están aquí, siempre hemos estado resguardados, cuidados, a diferencia de lo que siempre nos han enseñado a través de las religiones que estamos solos en el mundo y en el universo, pues no es así, hemos tenido muchísima ayuda. Efectivamente. Después de este del año 73, ¿cuál fue el siguiente contacto importante de tu padre?
Bueno, del 73 al 76 él tuvo varios encuentros, contactos permanentes telepáticos y psicográficos, pero después él tuvo un encuentro hacia los llanos orientales. Después tuvo uno hacia Monserrate y Guadalupe, acá en Bogotá, y después estuvo en el Alto Perú. Allá en el Alto Perú también muy interesante porque fueron 24 contactados en total, eran 19 latinos, creo que eran 11 latinos y una mujer, y les dieron unas indicaciones muy interesantes a nivel general. Se conocieron, supieron sus nombres y de qué país estaban contactados. Hay unas experiencias interesantes, por ejemplo, papá estaba en Venezuela, en los llanos venezolanos en ese momento, y allá lo recogió el Omni y se lo llevó para el Perú, pero no lo devolvieron. Allá lo dejaron sin pasaporte, sin nada, que después decía mi padre, bueno, esto obedece obviamente a tener una prueba, cómo yo entré al país. Y los grandes investigadores y que siguieron todo, pues hicieron obviamente ese seguimiento para corroborar que eso había sucedido. Y bueno, allá tuvieron un encuentro muy interesante, les pasaron cosas muy chéveres, por ejemplo, que en esa ciudad interna, entonces en el Alto Perú, papá dice que es como detrás de Machu Picchu que está esta zona, les dicen a ellos que hay más de 300 familias y personas, entre familias y personas, que llevaron allá para entrenarlos, para enseñarles una cantidad de cosas para los eventos que se vendrían para esta época. Papá nos contaba que estas personas saldrían a partir del 2020 por todos los hechos que están ocurriendo y que van a ayudar a nivel planetario. Y también, pues sucedieron cosas como, por ejemplo, como estuvieron allí varios días, les dieron una manilla de un color específico de acuerdo al país de procedencia. Y les indican que cuando vayan a tomar el alimento, solo tomen el alimento de el color que está correspondiente, donde estaban en sus vasijas o en sus cosas, donde, no sé, por decirte, el amarillo, entonces, esto es para Colombia, entonces solo estos alimentos puedo consumir. Y eso tenía una razón importante y es que cuando uno hace un cambio de país, y que nos pasa a muchos cuando salimos del país, que cuando tú tomas alimentos de otro lado, te indigestas y te maluqueas en el sistema digestivo. Y eso es porque la vibración y la emanación energética de cada uno de los alimentos es totalmente diferente de donde uno viene. Y eso altera de alguna manera el cuerpo físico. Entonces, para que ellos no tuvieran ninguna alteración, ni daño, ni nada de maluqueras, ni nada, les trajeron el alimento correspondiente de cada uno de sus países para que se pudieran alimentar. Por supuesto, era frutas, verduras, agua pura. O sea, Otro- que cada ser humano está adaptado a su ambiente, se podría decir, ¿no? Sí, y le hacían recomendaciones a ellos que consumieran sus alimentos, preferiblemente de donde estaban cerca, que consumieran eso, porque esa era la energía a la cual estaba uno cerca, vibrando, entonces que era muy saludable que se hiciera de esa manera. Otra recomendación que les hicieron a ellos, encontraron fue cubiertos de madera, todo era en madera, y les decían que el metal cambia la composición molecular del alimento. Entonces, por eso era indispensable comer en madera y en barro para que no surgiera esa alteración. Es curioso porque esa información, cuando la diera en su momento, la gente ni lo entendería, bueno, como tú dices, lo verían súper extraño, pero a día de hoy esas cosas sí se están dando. Sí, claro. No sé exactamente cuál es, pero eso lo he oído yo también de personas, eso de la alimentación, que tienes que alimentarte de los alimentos de tu zona. Todas esas cosas se están dando a día de hoy y tu padre fue pionero a la hora de esas cosas en su momento. Por supuesto. Y mira que allí en ese Alto Perú también pasa algo muy interesante, y es que, bueno, están fuera en el campo y
pues nosotros estamos acostumbrados a ver, no sé, en los jardines o donde sea, que pone uno gravilla, piedras, en los jardines, en los espacios para andar. Pues resulta que allá eran en piedras de oro. Y eso fue algo muy como, ve, esto es oro. Y sale también porque les dicen que van a estar en presencia de alguien muy importante y había como una cabañita y de allí sale un ser humano o una muy parecido a Jesús, que tiene esa túnica blanca, tiene su barba, su cabello largo, en sandalias. Entonces sale y todos me imagino que pensaron. En ese momento, mi papá dice que estaba con otro de los latinos y que le hace, Enrique, ve, mira, todo el oro que se nos roban, porque como eso es lo que han venido diciendo, ¿no? Y entonces mi papá se quedó mirándolo y este ser sale y dice, nosotros nunca nos robamos nada de este planeta. Dijo mi papá, yo nunca he sentido tanta vergüenza. Me decía, uy, yo me puse colorado, qué vergüenza, qué vergüenza. Y yo lo molestaba, le dije, papá, ¿y será que alguno se guardó unas piedritas de esas de oro? Yo creo que ahí las soltaron otra vez. Y que se quiso embolsillar una piedrita de oro, hasta ahí le llegó la gana. Porque eso fue tenaz. Entonces, claro, uy, nos están leyendo todo el tiempo. Y lo siguiente que dice este ser es, yo no soy el que ustedes piensan que soy. Papá decía, pues todos pensamos que era Jesús, el maestro, por las descripciones que se han dado de él permanentemente. Entonces, ya él continúa y dice que él tiene el 37 o el 38% del conocimiento universal. Y que él es, bueno, da un mensaje bellísimo que habla sobre que él es todo lo que existe. Yo soy el agua, soy la montaña, soy el viento, soy el anciano, soy el niño. O sea, es un mensaje muy hermoso que él da al grupo que fue de contactos a nivel mundial en ese momento. Me parece fantástico. Papá decía que tenía una mirada profunda y que cuando miraba, como que los miraba a todos a los ojos. Él decía, no era que me mirara solo a mí, no era que mirara solo al de al lado, sino que su mirada penetraba a todos al tiempo y todos escuchaban en su mente ese mensaje. Entonces papá lo llamó el maestro sabiduría. Ese fue un nombre que papá le puso, no porque él se haya presentado como, ay, yo soy el maestro sabiduría, sino porque él mencionó que tenía ese porcentaje de conocimiento del universo y cómo manifiesta esa entrada para explicar quién es. Eso me pareció fantástico, ¿no? Una cosa que vivencial bellísima que tuvieron en ese Alto Perú. Ahí les dieron indicaciones, les dieron un mensaje que se llama el Plan A en sus 3 fases, a todos se los dieron, donde les dicen que cada uno es libre de decidir si cuenta su historia o la información que a cada quien le dieron o no, que si emprendían, digamos, pongámoslo en términos de aventura, odisea, de hablar, de contar esta experiencia, iba a ser bajo su propia responsabilidad y bajo sus propios recursos, que ellos no iban a intervenir en absolutamente nada y que tampoco esperaran que los vendrían a salvar o a sacar de absolutamente nada. Tu padre, cuando terminó esa experiencia, quedó o vio a estos hombres, bueno, a los contactados que estaban también allí después, años después o después, habló con ellos después. Sí, después tuvo otro viaje que lo llevan también a las fosas de las Marianas y también lo llevan a la Luna. Entonces él estuvo en una nave de las pequeñas, 12, 15 metros, o sea, así como decir uno, me voy en mi carro. Esas naves pequeñas, estuvo en una más grande y en esa más grande lo llevaron a una nodriza. Esa nave nodriza, cuando la vio papá, era como, él recordó la historia de Jasón y la ballena. Dijo, eso era igual, se abrió igual, como la ballena, digamos, él hizo el símil inmediato cuando entró la nave a esa nodriza. Y de esa nodriza fueron llevados a la luna. Y le muestran a mi padre ahí, él ve cosas muy interesantes en esa salida del planeta Tierra. Entonces, mira, el tema de que la Tierra es plana, él no vio la Tierra plana, él decía, no, es ovoide, nada es plano. Además que me pareció fantástico y en eso sí yo le decía como,
qué insistencia. Papá, pero ¿cómo viste el universo? Si tú me has dicho que la luz de las estrellas llega a 50 años con retraso al planeta Tierra, o sea, estamos viendo es el pasado. ¿Cómo es eso? Mi papá dice, cuando yo salgo, veo todo iluminado. No es oscuro como lo vemos nosotros, todo está lleno de luz, de unos colores fantásticos, todo está ocupado y las naves transitan como por unos agujeros, como por unos, sí, es unos agujeros, unas pistas, digámoslo así, para su traslado. Entonces eso me pareció primero fabuloso. Y papá decía, estos son unos colores hermosos, bellísimos. Y yo era, ay, papá, escríbeme más, qué colores, cómo era. Pero pues como es algo que uno no ve acá, pues no tiene una referencia para poderlo describir más allá de la experiencia que él tiene o ve. Y estando en la luna, entran por una de las, de los cráteres, se abre, entran las naves y ve que hay una base allí. Y esa base, hay muchas razas, y a él le permiten ver también ahí por sus visores y todo el tema, qué es lo que van a hacer. Y ve que hacen como transferencias de, no sé, se comunican, pues, mejor dicho, van y se ven con los de aquí, con los de allá, suben, bajan, tan, 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 y vuelven y suben y ya. Mi papá dijo, yo no pregunté, no me dijeron nada, pero su intención era que yo viera qué era lo que pasaba. Y vio diferentes civilizaciones allí trabajando de la mano. Entonces, cuando a mí me vienen estas nuevas generaciones de los 80 para acá a decir que, ay, no, es que tienen el holograma desde la luna, ay, no, desde allá controlan el planeta Tierra. Yo digo, oh, por Dios, o sea, no saben ni dónde están parados y esa incidencia también de la confusión de esa otra fuerza acá a nivel planetario es increíble. Eso no tiene ningún sentido para mí, dentro de toda la información que le dejaron a papá, pensar primero que la Tierra es plana y dos, que la Luna está comandada desde allá, nos tienen el holograma de la Matrix, tampoco. Interesante. ¿Le hablaron de Jesús en algún momento? ¿De quién era Jesús? No le hablaron. Papá hizo más bien como una pregunta acerca, que eso fue una pregunta que hizo el grupo completamente, eh, que si sí había sido cierto que a Jesús lo crucificaron. Y la respuesta fue que sí, que eso sí pasó. Y ahí ellos le explican a papá que el maestro Jesús es el regente espiritual de esta galaxia. Imagínate la importancia de este ser. Y que bueno, pues que eso fue necesario haber venido el Maestro Jesús a dar toda esa, imagínate lo mal que hemos estado en esta evolución a raíz de esa interferencia de esa otra fuerza, que tuvo que venir semejante avatar para decir, venga, tengo que sembrar una palabra de amor y de aliento y de esperanza a los seres para ver si reaccionan y dejar esa energía mía del amor universal en cada uno de ustedes, en sus corazones. Es impresionante dejar esa huella grabada en el ADN. Y bueno, hubo algunos mensajes que se recibieron ahí del Maestro Jesús y me haces recordar, creo que una de las cosas más interesantes, a mi parecer, aunque todo es importante, pero algo que me parece vital, que yo digo, uy, Dios mío, eso se decidió algo súper importante a nivel planetario en esos años de contacto acá en el planeta Tierra, y le dicen a mi papá precisamente que estaban reunidos los 24 ancianos con varias civilizaciones, que lo único que faltaba ahí era el maestro Jesús en ese momento, que él se encontraba en Venus, pero por supuesto, pues él está en Venus, pero está al tanto de todo lo que está pasando acá, y era que esa reunión que hicieron acá, se contactaron con 3.000 personas a nivel planetario, entre niños y ancianos, todas las generaciones, telepáticamente, y dieron un mensaje y que gracias a esos 3.000 seres humanos que estaban despiertos, ellos decidieron no reiniciar la humanidad nuevamente acá a nivel planetario. Que creo que eso es, o sea, o sea, si no hubiera ocurrido eso, no estaríamos tú y yo acá. Así de sencillo. Y así con la película El Quinto Elemento, o sea, gracias a ese trabajo, a que pudieron ver que sí hay un desarrollo álmico, evolutivo, espiritual, dijeron, ok, nos vamos con todas, así sea solo para los que despertaron. Porque algo que le dice a mi papá es un porcentaje bajo, pero dan todo por ese porcentaje bajo que despertó.
Interesante. A tu padre le dieron sobre unos 200 mensajes y también unas profecías. ¿Podría hablarnos de alguna de esas profecías, de si alguna de esas profecías se ha cumplido, de las que están para cumplirse? Háblanos sobre ellas, por favor. Sí, a él le entregan varias profecías, una amplia que se llama Los 9 tiempos que cambiarán al mundo, que lo pueden encontrar en su primer libro o en mi canal de YouTube. Ya ahí lo he divulgado ampliamente. Estamos entre ese séptimo y octavo tiempo, que ya estamos entrando a ese octavo tiempo, donde hablan sobre todos los cambios políticos, sociales, geológicos y la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que estamos vivenciando ahorita? En esos cambios geológicos, le dicen a mi papá, imagínate, desde los años 70, o sea, ya vamos 51 años de este encuentro, cumpliditos ahorita el 3 de noviembre, y es que estos cambios geológicos van a traer hasta el cambio de polaridad y activación volcánica, activación de las placas tectónicas, hundimiento de naciones enteras cubiertas por el agua, cambio de polos, el clima obviamente más frío, más caliente, incendios, va a pasarte todo en relación a la parte climática, y se van a hundir países y van a salir nuevas tierras hasta dar la vuelta el eje planetario y por ende va a cambiar, por supuesto, el electromagnetismo y vamos a tener en algún momento que las aves, los aviones para el piso por ese cambio de electromagnetismo. Eso se lo dicen. Es más, es que a mi papá le mostraron, Julio. Entonces, yo decía, papá, cuando salió Lucy, la película Lucy, no sé si tenga otro nombre en otros países, que muestran que ella con esa droga amplía su cerebro, y ve una cantidad de cosas y que se encuentra ya con Lucy. Precisamente a mi papá yo le decía, papá, eso fue lo que te pasó, cuéntame si es algo así. Entonces papá ve la película y me dice, sí, hija, es algo muy semejante. Yo vi desde la creación del planeta Tierra, desde las primeras creaciones en este mundo y todo lo que viene pasando. O sea, que lo vio como una película hasta allá el punto donde no se albergaba vida y toda la transformación del planeta Tierra, que pues obviamente eso le faltan miles de millones de años, pero vio toda la transformación y estos cambios de la humanidad para esa nueva Tierra. Esa nueva Tierra es esta misma, pero me refiero a ese cambio total que da a través del paso evolutivo del ser humano. Me parece fantástico, o sea, oye, a mi papá le pasaron unas cosas buenísimas, vio cosas muy interesantes. Muy bien. Bueno, tiene un canal de YouTube y también está en Facebook y en varias redes sociales. Háblanos sobre eso. ¿Qué trabajo estás haciendo allí? Es muy importante también. Bueno, ya hace más de 5 años, Julio, emprendí este tema que fue como antecitos de pandemia, y coincide con ese espacio de un año de, bueno, ¿qué voy a hacer en casa? Y la apertura de ese canal y la decisión de divulgar toda esta información. Y pues bueno, eso también tiene un sentido muy importante y es que años atrás un español, Juan G. Vallejo, estaba trabajando acá en Colombia, se casó con una colombiana, estaba en radio y nos invitó a mi hermana y a mí a una entrevista para revivir toda esta información de mi padre para las nuevas generaciones, que fue muy interesante. Y bueno, y eso se dio porque Amado Martínez estaba también acá en Colombia para sacar uno de sus libros de investigación que tenía tan importantes y ahí habla del caso de mi padre. Entonces, con Madu hubo un contacto porque ella menciona una laguna específica donde sucedió ese contacto en ese libro. Y yo le escribo y le digo, ay, no, eso no es cierto, papá nunca dijo cuál laguna era, eso no puede ser, eso está mal investigado. Entonces, bueno, ella ya dice, no, reunámonos, hagamos una entrevista, hacemos la aclaración, yo fui a unas fuentes muy importantes que conocieron a tu padre, seguramente ya por la edad de las personas hubo ahí un cruce. Y bueno, nos conocimos con Mado queridísima, y entonces estaba esa presentación del libro, estábamos nosotras y pudimos hablar sobre todos estos temas. Por supuesto, eso lo escuchó, eso fue top en Colombia, esa entrevista,
Y mucha gente empezó a escribirme y a enviarme información de gente que había conocido a mi padre, que había estado en los grupos de él, que había estado en las conferencias, que tenían aún muchas dudas y que habían unas también como interferencias ahora de otras historias de un señor llamado Carlos Torres, que estaba diciendo que no, que mi papá mintió, que no quiso dar toda la información, que, bueno, una cantidad de cosas así como muy desagradables. Y yo, ¿qué es esto? Entonces me invitan a una conferencia a Cali. Y allá hay un grupo casi de 200 personas, donde las personas estaban también, muchas de ellas indignadas en relación a la experiencia de mi padre y a las informaciones. Y ahí es donde yo me entero de manera directa, porque mi papá siempre estuvo al tanto de eso, lo supe hace muchos años, que este señor cogió esa información de mi padre, la apropió, hizo una secta, que es la secta del sembrador, y es donde manipula a las personas, donde cogió los mensajes de mi padre, escribió libros con los mensajes de mi padre, los alteró. En relación a eso que tú me preguntas, hay otra información que se llama la lógica de la lógica, que es donde ellos nos enseñan y nos dan unas pautas para el discernimiento y curiosamente cómo poder identificar a esos falsos mesías, contactados, canalizadores, etcétera. Y él le mete más información de acuerdo a su interpretación o le mete manipulación a esta información y afectó a muchísimas personas, les hizo vender casas, los hizo divorciar. Eso pasó, ¿cuál secta? Eso ya también salió años atrás en televisión de cómo las personas fueron afectadas y hoy día se llama Niño Nuevo, porque este señor pues ya está muy entrado en años, está enfermo y su generación ahora es el Niño Nuevo, que está por todo el planeta hablando sobre las profecías y que tienen un sancocho muy inteligente, por supuesto, acerca de las profecías de Nostradamus, Parravicini, la Biblia, bueno, etcétera, y todo lo que dejó dicho mi padre. A raíz de eso yo dije, esto no puede ser. Y sentí una necesidad porque a mí nadie me mandó a hacer nada de esto. Mi papá no me dijo, ay, tú tienes que seguir mi legado. Nada de eso ocurrió nunca jamás. Pero a raíz de esas situaciones yo dije, esto no puede seguir sucediendo. Y para mí fue necesario salir, aprender sobre todas estas tecnologías para poderme comunicar, salir a un público, tener los nervios de decir, Dios mío, estoy en vivo, me trabé, me dio nervios, aprender sobre todas estas cosas paso a paso hasta el día de hoy para poder dar esta información y sacar los mensajes. Y yo decía, mire, es que tengo el mensaje aquí escrito a máquina, que mi mamá los tipeaba, y mire la fecha, mire los logos, y esta es la información verdadera. Si usted, después de ver y comparar la información y leer los libros de mi papá, mire, se los saquen en PDF, leanlos, distribúyanlos, sigue pensando que el sembrador es el elegido y que es la reencarnación de Juan y del arcángel San Miguel, pues hágalo. Pero para mí, en mi conciencia, era importante que el ser humano tuviera de primera mano esta información y activara su lógica. Y de ahí fue que surgió Telurión como tal en este trabajo que se ha venido haciendo de difusión sobre toda la experiencia de mi padre y el contenido de todos estos mensajes. Está hablando de cómo detectar si una persona está diciendo la verdad o está manipulando. ¿Cómo se sabe? ¿Cuál es esa técnica? Mira, es que ahí, por ejemplo, ellos mencionan que estamos llenos de creencias y eso hace parte de la evolución, o sea, colectivamente, y tenemos que salir de las creencias. Y eso nos va a llevar siempre a un entendimiento de que yo le cedo el poder a otro y que nos manipulan desde ahí. O sea, usted no puede pensar, usted no pregunte y usted no lea. Es solo lo que yo le digo, solo como yo se lo digo, usted no puede leer allá porque eso es malo, eso está alterado, eso es del demonio. Entonces, siempre te están coartando la libertad del conocimiento, independientemente de dónde proceda. Pero es que tú para conocer la verdad tienes que saber de todo. Tienes que conocerla, no es que como aquí el caminito blanco y yo se lo cuido a usted y usted sígame paso a paso para que no se va a caer, no se va a embarrar, no, esto realmente, si el ser humano quiere encontrar la verdad, le toca solo y tiene que gestar sus bases sólidas de su verdad, porque es tanto el conocimiento que es muy difícil que alguien lo tenga en la mente, o sea, decir eso es tener la presencia plena de Dios en uno, ¿sí? ¿Sí me explico?
no quiero decir que no la tengamos, sino que todo eso que intentamos entender que es Dios es como si ya estuviera en mí. O sea, tengo que avanzar paso a paso para poder entender, integrar esa verdad del universo y el cosmos. O sea, esto es maravilloso. Yo quisiera tener más tiempo. O sea, yo soy feliz, yo que siga la evolución, que sigan los procesos, quiero seguir aprendiendo permanentemente. Esto es fantástico. Y la única manera de entenderlo, Julio, es aplicando el conocimiento. Tú no te puedes simplemente condicionar a que yo sé, sí que sabe, no es que me leí 80 libros, bueno, y lo pusiste en práctica, hiciste alguna cosa que te resultó, ¿qué fue? Tú sabes que un investigador eso es lo que tiene, es esto, la fórmula, ahora investigue, prueba y error, y todo lo que se consigue, pero eso es individual. Ya lo colectivo, obviamente, pues nos encontraremos vibracionalmente. Entonces es fantástico estos mensajes que le dan a mi papá. Lo de esa tercera guerra, hay un evento muy importante que estamos por vivirlo de este final del 2024 al 2025. Y es la guerra del Medio Oriente. Le dicen a papá en esas profecías, mire, eso va a ser un evento que todo el mundo va a dejar pasar como que eso está pasando allá. Pobrecitos, pero eso es allá. Y no le van a dar la importancia necesaria. Y resulta que ese evento va a tener una activación a tal nivel que se vuelve atómico y tan grave que se van a firmar estatutos. Hablaba con una amiga precisamente anoche y ella me decía, ay, ¿tú cómo ves lo de Trump? Y le dije, pues es que él es el que tiene que estar ahí. Yo te lo dije desde la primera campaña. Él es el que va a liderar eso. Acuérdate, él va que va a resultar liderando el tema del tratado y de los lineamientos de paz en el mundo. Ya ves que el esposo de su hija también hizo algo sobre eso y lo pasó al Congreso. Entonces, ¿qué sucede? Este conflicto en Medio Oriente se escala a tal magnitud que se habla por primera vez en el planeta de paz, colectivamente. Y se firman tratados de paz colectivos, todas las naciones los firman. Y ellos dicen, cuando esto ocurra, aténgase porque ahí, cuando todo el mundo está feliz, porque supuestamente su línea del tiempo quitó la guerra y que el contacto, sí ve lo que decían allá los seres extraterrestres, que ya no va a haber guerra, que ahora hay paz. Prepárense, porque se viene la verdadera guerra mundial de carácter bélico nuclear y va a ser entre China y Estados Unidos. Y China es el que infringe ese tratado. Vaya tela. Hablando de todo esto, ¿te hablaron o hablaron a tu padre sobre el mal? Es decir, el mal, ¿hay alguien físico o espiritual que está actuando en la Tierra para que se produzcan estos eventos? Mira, Julio, esto es interesante y me encanta cuando me hacen esas preguntas también, porque hasta después, en los años 80, entraditos, es donde se empieza a hablar de los grises. Antes no, a nivel mundial. En una de sus subidas en Omni, él ve en la nave una imagen de dragones. Entonces mi papá se queda así como absorto y decía, ay, por Dios, estos animales mitológicos sí existieron. ¿Por qué eso? Qué increíble. Entonces le responden a mi padre, nosotros debemos tener el enemigo muy cerca. Entonces mi papá, ¿cómo así? Entonces le dicen que hay una interferencia de raza extraterrestre que está incrustada a nivel planetario, que se llama la otra fuerza. Y le dicen, nosotros hemos luchado contra ella. Acabó con planetas y civilizaciones enteras, que obviamente hace referencia a todas las guerras de Orión. Y hemos luchado con ella, los hemos combatido. El problema de ustedes es que por las religiones siempre han creído que ustedes son los únicos en el universo que han estado solos. Y eso ha hecho que esa otra fuerza haya tomado todo el control a nivel planetario y los conozca a ustedes súper bien, porque se dedicó a eso. ¿Cómo los conozco y cómo los controlo? Y ustedes piensan que realmente la guerra es entre las naciones,
pero resulta que es contra esa otra, esa invasión extraterrestre negativa que siempre hemos tenido. Ahí mi papá queda súper sorprendido sobre esto, que son unas razas regresivas negativas que están incrustadas. Obviamente, estamos hablando de los reptiles, por supuesto. Ujú. ¿Y por qué? O sea, ¿para qué están haciendo eso? ¿Esa es su misión simplemente? ¿Ese es su trabajo? Bueno, eso no es una pregunta que haya hecho mi papá, te la voy a contestar desde todo mi conocimiento hasta el momento y cómo lo veo yo, cómo lo siento yo, cómo lo he logrado ya responderme a eso. Y eso tiene que ver, por supuesto, por el nivel vibratorio. Si estamos hablando de evolución y también no hablamos no solo de la parte tecnológica, sino espiritual, entonces lo primero que tuve que entender es, venga, si existen estos negativos, eso es creación de Dios. Y eso es algo que toca entenderlo. No es como que, ay, entonces, ¿quién los creó? ¿De dónde? No, es creación de Dios. Ahí lo que sucede es que hay una energía que ellos sí aclaran que este nivel 3D, planeta Tierra 3D, estamos en las polaridades. Entonces, esa fuerza a nivel universal no está dividida, hay una armonía. Y acá nosotros la vivenciamos desde la polaridad. Entonces, es esa misma fuerza, pero entonces hacia el negativo y hacia el positivo. Si lo creó Dios, entonces, oh por Dios, ¿qué le pasó a esta energía? ¿Cierto? Tiene unos aprendizajes diferentes y que para nosotros aprender qué es el bien y el mal en esta realidad, porque aquí es donde está, pues tenemos que verla desde allá y tener unas experiencias sobre ella para poderla entender. A partir de ahí es como, venga, si todo lo que han dejado los avatares, toda la información que hay, todo esto que ellos dejan del tema evolutivo y espiritual, yo me acerco a Dios a medida que yo vibro alto, a medida que yo hago un trabajo interior, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estos seres no? ¿Y por qué toda la realidad que ellos crean es para que nosotros vibremos, pero en el dolor y en el sufrimiento? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de eso? Nos necesitan enfermos, brutos, llenos de miedo y vibrando bajo y en los primeros niveles de instintivos, o sea, animalesco, todo lo que tenga que ver con el primer chakra, usted allá, con los sentidos más bajos es que tiene que estar el ser humano, porque si estos seres no han salido de acá, ya los tienen acá encerrados con nosotros, porque ya saben de todo lo que han hecho y que ellos ya tienen un aprendizaje acerca de estas civilizaciones. Entonces, por supuesto, no van a dejar que contaminen ni acaben con nadie más. Pero entonces, ¿de quién depende ese trabajo? Del ser humano y de su evolución y de su entendimiento de la otra fuerza, porque nosotros los alimentamos. Y eso es algo que yo tuve que entender. Tú los alimentas a través de tu cuerpo físico, psíquico y mental. La gente aún no ha entendido. Yo hasta ahorita estoy viendo unos youtubers españoles tuyos que estaban diciendo hasta ahorita, ay, ¿cómo así? Salió fulanito de tal diciendo que estas razas extraterrestres se alimentan de nosotros. Y yo, ¡uf! Mi papá hace años, él fue el que sacó esa información. Él es el primer contactado a nivel planetario que habló sobre la otra fuerza. Si uno ve esas primeras entrevistas de todos los contactos a nivel mundial, no había nadie. Todo el mundo decía, ay, no, son de seres de paz, de amor, una belleza. Cuando mi papá llega y dice, no, un momentico, aquí está la otra fuerza. Son reptiles, son grises venidos de Zeta Reticuli, hay mantis, hay una cantidad de estos seres reptilianos y de grises que tienen a mayor densidad un nivel malévolo más grande. Y nos tienen aquí incrustados y se llevan niños desaparecidos, sobre todo los niños, y por ahí viene lo del adenocromo, porque es una sustancia que segrega el ser por el miedo. Y nos lo han dicho en películas, Monster Inc. O sea, eso nos lo han puesto en todos los lados, de todas las maneras, pero el ser solo piensa en su diversión y en su tema de ciencia ficción y no avanza con los resultados que se dan de todas las informaciones. Pero esto no es nuevo, esto no fue que este señor salió ahorita. Hay libros, mi papá tenía libros que están todas las tipologías y cuál es la agenda que tienen con el planeta Tierra. Eso lo sé yo. Eso no lo dejo a nosotros. Las conozco, están las imágenes, está qué es lo que están haciendo y eso está tipiado por las potencias. Rusia, Estados Unidos, lo saben quiénes son, de dónde venden y por qué están acá. Y ellos hicieron esos acuerdos
con las grandes potencias, donde hacen el intercambio de la tecnología para que puedan hacer uso del material humano y de los animalitos a su antojo. Y se les salió de las manos y les importó 5 a los presidentes, que eso viene desde Eisenhower, y estos tratados vienen desde allá, donde se les salió de la mano. Y vieron la potencia de estos seres y dicen, no, es que nos den tecnología. Yo desde que yo sea el más duro acá y tenga todo el poder, me importa 5 que haga con la gente. Pero la gente no está lista para escuchar eso tampoco. Y eso es de hace mucho. Y lo ha dicho mi papá. Y lo dictó en las 1001 conferencias. Es más, yo tengo también un webinar que se llama La Otra Fuerza, donde explico en gran mayoría sobre esas fuerzas, sobre esas civilizaciones y qué vienen a hacer aquí a nivel planetario. Esto es increíble. Y la única manera, nadie nos va a venir a salvar, porque es que es lo que te digo, ellos se alimentan es de nuestra energía, de nuestro ente biológico. Es el entendimiento del bien y del mal. Es la armonización de la energía y de toda esa acción evolutiva del ser humano. Si yo me alimento del bien, me alimento del amor, me alimento del perdón y tengo unos entendimientos, ¿qué es lo que pasa? Pues yo me alejo de la gente negativa, baja, enferma en todas sus particularidades a nivel planetario. ¿Y yo qué hago? Me empiezo a unir con personas que están en un camino individual, espiritual, donde yo me alineo con el planeta, con la madre tierra, con las personas, con los animales, con los seres, donde entiendo por qué me enfermo, donde perdono a todas las personas que conozco, pero eso es un trabajo increíble. Eso no es que, ay, que porque lo sé, yo ya me levé y estoy ahí con las alitas. No, es el inicio de este proceso, poderme poner de algún lado. Y realmente, cuando en estas profecías a nivel global están diciendo, Julio, miren, es que es el momento de la elección y de la selección. Y la gente está esperando que con esos nuevos canalizadores y contactados venga la nave y me saque a mí porque yo tan buena que soy, porque hice una donación para los perritos o a los abuelitos. No, esto es de carácter vibracional y álmico. Tú no necesitas tu ente biológico para esa selección. Es la energía que ocupa el ente biológico. La gente no lo ha entendido y todavía está esperando la venida de Dios de Jesús, para que venga y despierte el cuerpo físico que lo tengo enterrado allá bajo tierra, para que me vuelva y me deje de misma porque vino y me resucitó. La gente no ha entendido que no tiene nada que ver con la parte material, es con la parte energética del ser humano. Y todo eso lo he venido entendiendo a raíz de la investigación y de la reflexión profunda de toda la experiencia de mi padre, Julio. Impresionante lo que estás contando ahora. Esto da para más programas. De Yaini. El programa ha llegado hasta aquí hoy. Agradecerte el tiempo que me has dedicado, pero antes de terminar, sí que me gustaría que dijera algo para la gente que nos está escuchando, algo que creas que es importante que tengan que escuchar. Claro que sí, Julio. Yo quiero decirle a todo el mundo que se prepare y que se prepare ya desde el corazón y desde el alma, porque la preparación física, como nos hemos podido dar cuenta a nivel mundial, ya el que no se preparó, no cambió, no dejó, es mínima en la preparación, en que tú guardas agua, guardas alimento, te preparas para algún evento geológico, climático, político, que suceda donde vives. Es poco, se puede hacer, pero es poco, porque esos cambios ya el planeta en sí te están llevando a la fuerza a que los hagas. Lo que no quisiste hacer antes, tienes que soltarlo. Entonces, prepárense emocionalmente, porque muchos seres humanos no van a poder con los acontecimientos que se vienen. Y algo que quiero dejar súper claro y que dejan estos hermanos de las estrellas es que la muerte no existe. Entonces, no debería tener ningún ser humano en este momento miedo a morir, porque es un ente biológico, es un vehículo. Prepárate en conexión con tu yo superior, que es la conexión con Dios, con la verdad. Cuando tengas esa voz interior, cultívala inmediatamente. Dale tiempo a tu conexión con tu interior, porque esa voz
es la que te va a indicar los cambios y te va a poder indicar qué hacer en los momentos que sean precisos ante estos acontecimientos. Es lo único que hay que hacer. Ya no hay tiempo. Estamos en el tiempo del no tiempo y tranquilos porque esto continúa. Sin embargo, para aquellas personas que han decidido estar en esa polaridad del mal, les espera el planeta 13, que espero, Julio, nos volvamos a ver y les cuento de qué se trata. Así es. Espero que hagamos la entrevista pronto. Pues lo dicho, muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. Un gusto. Saludos a todos. Gracias, Julio. Nada, gracias a ti. Gracias. Naves en el cielo, murmullos sin razón, confesiones ocultas, tu corazón latió. Misterio en el aire, sin explicación, confesiones ocultas, esa es tu misión. Misterio en el aire, sin explicación, confesión.